Bien, siendo entonces el día 12 de septiembre de 2011 y la hora 10:20, vamos a dar comienzo a la audiencia en el legajo número 7080. Se encuentra caratulado Charelo Carlos Alberto, usurpación. La presente audiencia ha sido interesada parte por el Ministerio Público Fiscal y también por la defensa, interesando en un sobreseimiento. Se encuentran presentes en esta audiencia por el Ministerio Fiscal, Fabio Zabaleta. por la querella, Sí, Andrioli, Hugo Darío Andrioli. bien, señor Néstor Lanaro. querellante, bien, y por la defensa, María Luján Giorgio. y el señor su nombre Charelo completo. Carlos Alberto. Señor Charelo, ya fue identificado usted por la Oficina de Gestión de Audiencias. Sí. Por lo tanto, lo voy a dar por eficientemente identificado. Le voy a solicitar de que esté atento a todo lo que va a acontecer en esta audiencia porque entiendo que es de su especial interés. Habían solicitado previamente a la audiencia que se otorgue primero la palabra a la defensa. Doctora. Gracias, señoría. En primer lugar, voy a hacer una descripción de cómo ha tramitado el presente legajo. Se instó una denuncia por parte del señor Lanaro diciendo que es cesionario de derechos posesorios de un terreno en calle Salto Uruguayo, Hipólito Yrigoyen, según un compromiso de cesión de octubre del 2009 de parte del señor Smith. El señor Smith, cabe aclarar que es un vecino del inmueble de calle Salto Uruguayo, Hipólito Yrigoyen. En ese compromiso que obra agregado en el legajo y que desde ya tengo una copia del legajo que voy a ofrecer al juzgado de garantía, en la cláusula sexta se le otorgaba la formal posesión del inmueble. Es decir, en esa fecha el señor Lanaro debía entrar en posesión del mismo para continuar una posesión virtual del señor Smith, que a su vez había tramitado una demanda en vía civil por usucapión. Sí, es un poco complicado. En esta denuncia el señor Lanaro manifestó que el 7 de octubre del 2010, al fallecer el señor Smith, esto fue aprovechado por el imputado Charelo, quien, según sus dichos, ingresó rompiendo un cerco de entrada. También notó que había una edificación en progreso dentro del terreno. El fiscal, en octubre del 2010, abrió la causa investigando hasta ese momento textualmente que despojaron clandestinamente de la posesión del inmueble sito en calle Salto Uruguayo y Yrigoyen a Néstor Alcides Lanaro. El 21 de marzo amplió la Fiscalía esta apertura imputándole ahora sí al señor Charelo textualmente que el 7 de octubre del 2010, previo a romper un cerco perimetral, ingresó y comenzó a construir una edificación en el terreno, despojando, dice, totalmente de la posesión de Lanaro que detentaba hasta ese momento. Bueno, mi representado con la asistencia técnica en su momento de otro letrado, negó los dichos, negó el ingreso forzado, clandestino, reivindicó su posesión y aclaró que había una tramitación en vía civil de por medio. Cabe aclarar que los titulares registrales no son ni Lanaro, ni Smith, ni Charelo. Los titulares registrales de este inmueble, según consta también en el legajo, son una familia de apellido Purdié. Contra ellos, en el 2006, se instauró la demanda de usucapión, donde fue rechazada, la cual fue rechazada en el 2009 por indebida integración de la litis. Entonces, más allá de toda controversia probatoria, está claro que entre el señor Lanaro, el señor Charelo y los herederos del titular registral Purdié, hay una cuestión civil que deberá sustanciarse en aquella vía, incluso no en un juicio sumarísimo, sino en un juicio de conocimiento, porque hay una cuestión de orden público que es la adquisición del dominio por vía de usucapión. Es más, el letrado, el doctor Andrioli, consta en el legajo, solicitó copias certificadas de efecto de realizar el correspondiente reclamo judicial por vía civil. Eso es textual del legajo también. Ahora,
El planteo sobre el seguimiento mío, más allá de haber puesto en conocimiento las cuestiones fácticas del caso, se reduce a una mera cuestión de tipicidad. Ni de los dichos del denunciado, ni del denunciante, ni del fiscal se han expresado los medios típicos de comisión de la figura. La ley es taxativa en el tema de la usurpación penal en los medios de comisión. Habla de violencia, la violencia por supuesto que alude a la violencia sobre las personas, porque el artículo 78 del Código Penal se encarga de decir que en el término violencia están comprendidos los medios hipnóticos, es decir, la violencia no se podría hacer por medios hipnóticos forzando una cerradura. Alude otro medio de comisión a las amenazas, al engaño, al abuso de confianza y a la clandestinidad. Ninguno de estos medios de comisión taxativamente expresados por el Código Penal están referidos en la imputación. Además es una figura compleja, la usurpación contiene 3 incisos que en el encuadre legal no se identificaron, solo se refirió a la normativa. Entonces, en primer lugar, es atípico de un delito penal el hecho imputado como usurpación porque no se han relatado ni referido ni descrito los medios de comisión, que taxativamente impone la norma. Una interpretación analógica, aludiendo, queriendo referir que la alusión a forzar una puerta sea la violencia, aparte de incompleta e insuficiente, sería prohibida, porque sabemos que la ley penal es estricta, certa, legal, escrita, y no puede suplirse in malam parte. Y además, como otro elemento de atipicidad, la imputación dice despojando los derechos posesorios que ostentaba supuestamente el señor Lanaro. El señor Lanaro nunca ingresó a poseer, es decir, alude él mismo que falleció Smith y que esto fue teóricamente aprovechado por el imputado Charello. El despojo implica, por supuesto, sacar de la posesión. Si él nunca tuvo posesión, me refiero siempre a la vía penal, no es típico de la figura penal la maniobra de despojo. Y para esto me voy a permitir citar a D'Alessio en el Código Penal comentado respecto de la usurpación, en donde dice: acción típica es la de despojar, lo cual tiene un sentido de sacar, de desplazar total o parcialmente al sujeto pasivo de la ocupación del inmueble, o impedirle que continúe realizando los actos propios de su ocupación tal como venía ejecutando. En este sentido se ha dicho que el sujeto pasivo debe encontrarse en el goce efectivo de su derecho, toda vez que la usurpación exige la privación de la cosa a quien goza de ella en el momento en que la acción se verifica, no bastando que se le impida reintegrarse a su goce. Es decir, obra en el legajo un acta de contratación en donde dice malezas altas. También obra un informe pericial del 2008 en donde dice pastizal tupido y alto. El señor Lanaro, sin perjuicio de que probablemente en vía civil tenga los mejores derechos, nunca poseyó, nunca hizo actos posesorios típicos, más que contar con un compromiso de cesión que tendrá una virtualidad importante probablemente en la vida civil. Entonces, resumo, el señor Lanaro no es sujeto pasivo en esta acción, no hay elementos típicos como modos de comisión descritos en la imputación, no hay acción de despojo contra quien no es poseedor, quien no estaba con el goce efectivo de la posesión, y la imputación ha sido sumamente imprecisa sin especificar los incisos correspondientes del Código Penal en el artículo 181. Por otra parte, me extraña la actitud de la Fiscalía cuando en cuestiones muchísimo menos dudosas las derivan a la vía civil,
alegando las instrucciones formales que le ha dado el procurador. Lo voy a leer textual porque son las instrucciones que los fiscales transmiten cuando archivan o desestiman una denuncia, diciendo que el derecho penal es la excepción, lo última ratio ley, que debe ser utilizado en forma subsidiaria para reforzar así la protección del resto del derecho que otorga los distintos bienes jurídicos. Según las instrucciones del procurador, derecho penal de mínima suficiencia. Bueno, acá es obvio que esta acción, en donde se presentaron incluso proyectos de construcción de vivienda, copias para proseguir en la vía civil, demandas de usucapión por el anterior, por el vecino del inmueble fallecido, que luego transmitió al señor Lanaro los derechos de posesión teóricamente, es obvio que acá se está intentando por vía penal un desalojo en un inmueble cuyos derechos litigiosos son pretendidos por dos personas que están en esta audiencia y por incluso hay un tercero que son los titulares registrales de los mismos. Por eso está claro, a mi criterio, que subyace un conflicto civil y que, por lo que expresé, no reúne los elementos típicos como para seguir subsistente una imputación penal en el sentido imputado. Bien. Nada. Por eso insta el sobreseimiento. Exacto. Doctor. Gracias, señoría. Señoría, en base a lo manifestado por la defensa técnica del señor Chalero, quiero primero hacer un pequeño análisis de lo que voy a aprobar en base a lo normado por el artículo 397 de nuestro Código de Procedimiento. En su inciso, el 397 habla, para el caso de ser lugar un sobreseimiento, dice el inciso otro, tenemos que probar si el hecho existió, si el hecho configura un delito y si fue cometido por el imputado. En esos tres incisos me voy a explayar. El hecho existió, señoría. Prueba de ello tenemos el acta de denuncia del señor Lanaro y demás actas de contrataciones realizadas por la autoridad policial en el lugar. Y el hecho configura un delito porque configura el despojo que ha sufrido el señor Lanaro de la posesión que detentaba hasta ese momento. Como bien dijo la defensa, y voy a probar que fue despojado por el señor Chalero. En octubre del año pasado, el 7 de octubre, el señor Lanaro toma conocimiento de que habían intrusado una propiedad que él poseía. Bien dijo la defensa, no existe... ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, doctor? Perdón. Que habían intrusado un inmueble que él poseía. ¿Por qué digo poseía? El artículo 181 del Código siempre protege la figura de la ocupación, protege la posesión y la tenencia. O sea, no estamos hablando de que protege únicamente al propietario, sino protege a quien tiene derecho sobre ese inmueble. Yo dije, o digo que fue desposeído de los derechos que poseía, valga la redundancia, y de ahí tengo que analizar en la forma en que el señor Lanaro obtiene esos derechos posesorios sobre el sector. El señor Lanaro, en el año 2009, adquiere en forma onerosa esos derechos posesorios al señor Smith, quien poseía derechos sobre ese terreno desde fines del año 1971. Dice que en forma continua, pacífica e ininterrumpida había ejercido derechos sobre ese terreno, señor Smith. O sea, la forma en que el señor Lanaro adquiere derechos sobre ese inmueble es el compromiso de cesión de derechos en forma onerosa y, como dijo la defensa, que a partir de la presente se le otorga la formal posesión del inmueble en cuestión al señor Lanaro. Y en este acto también el señor Smith cede, transfiere y renuncia a todos los derechos posesorios que tenía o podría tener sobre el terreno.
Ahora bien, tenemos la forma en que el señor Lanaro poseyó los derechos. Ahora vamos a analizar la forma en que el señor Smith tenía derechos sobre ese terreno por los derechos los cuales le vendió al señor Lanaro. El señor Smith dijo, manifestó que desde el año 71 tenía derechos sobre ese terreno. Tal es así que en el año 93 inscribe en el registro de la dirección catastral de la Municipalidad de Concordia un plano de usucapión que estaba usucapiendo como forma de adquirir los derechos sobre ese terreno. Esto corroborado según el informe que se estimó al registro de la propiedad inmueble, donde ya se le había dado un nuevo número de plano al terreno, plano de número distinto que contaba con su anterior titular, que eran los señores Purdía. El señor, en el junio de este año, pude entrevistarme con el jefe del registro de la propiedad inmueble, quien me notificó que el señor Smith figura como poseedor legítimo del terreno en el registro de la propiedad del inmueble. Ahora bien, señoría, pruebas objetivas sobre la posesión del terreno que tenía el señor Smith, sobre lo que tenía el señor Smith sobre el terreno. El 15 de marzo de este año me comuniqué con un vecino quien manifestó que el señor Smith poseía el terreno y que el señor Smith le había vendido, le había comentado, el testigo, el señor Juan Percara, vecino del mencionado inmueble, que le había vendido el terreno al señor Lanaro. También manifestó esta persona que vio el día en que Chalero rompió el cerco del terreno y se metió. El señor Hugo Suchetti, señoría, dice, otro testigo dice que desde hace años trabaja como jardinero para el señor Smith, que mantenía el terreno para el señor Smith y que luego un tiempo el señor Lanaro le empezó a pagar por su trabajo. El señor Chalero nunca lo conoció. Prueba actos posesores del señor Smith y del señor Chalero. El señor Núñez también, testigo y testigo presencial, que manifiesta que vio el día en que murió el señor Smith cómo se metió Chalero en el terreno. Todos testimonios, prueba subjetiva que hacen a la posesión tanto del señor Smith como del señor del señor Lanaro sobre el terreno. ¿Y por qué tengo que hacer mención de la posesión? Doctor, entendí bien, disculpe que le interrumpa, Sí. pero usted dijo que el testigo Núñez dijo que observó cómo a la muerte de Smith, Chalero ingresó en el El inmueble. mismo día que... Chalero, también no hay Sí. un error, perfecto. El mismo día que murió Smith, Chalero ingresó en el terreno. Vio cómo rompió el cerco e ingresó en el terreno. Constituido en el lugar, como vimos, como dije, en la primera acta de contratación del terreno, no había ningún tipo de edificación en el terreno, sí había dos autos metidos dentro del terreno. Los testigos son coincidentes que vieron cuando Chalero mete los autos el mismo día de meterse, de desposeerlo al señor Chalero. Perdón. Que usted nunca perició. Segunda acta de contratación, personalmente me constituí en el terreno y pude observar que se había comenzado una pequeña construcción de una pieza 4x4 y que se había instalado un medidor de la cooperativa eléctrica, se había bajado la luz en el terreno. Se ofició a la cooperativa y solicitando los datos para ver cuándo había dado de alta, se había dado de alta este medidor y a nombre de qué persona, porque hasta ahí teníamos personas desconocidas
fehacientemente desconocidas, salvo que se llamaba un señor Charero. Es por ello que el 30 de noviembre la cooperativa eléctrica contesta que el señor Carlos Alberto Charero fue quien solicitó dar de alta esa bajada de línea eléctrica, y fue el día 21 de octubre del 2010 el día que se dio de alta. Fecha que hay que tener en cuenta, señorías, para ver desde cuándo realmente ingresó el señor Charero al terreno. Me pude entrevistar con el vecino de este terreno, el señor Jacobo, otro testigo de derecho, y otra persona, Jacobo Eduardo, otra persona que también manifestó que desde vieja data el señor Smith tenía posesión de ese terreno, poseía ese terreno, realizaba actos sobre ese terreno y se lo había vendido al señor Lanaro. O sea, son todas pruebas subjetivas que hacen a los derechos violentados del señor Lanaro. ¿Y por qué violentado? Por el señor Charero. ¿Cuál es el derecho que dice la defensa que hay que discutir en sede civil? No hay ningún derecho que discutir en sede civil. Si el señor Charero no tiene derecho sobre ese terreno. El señor Charero no tiene posesión sobre ese derecho, nunca ingresó en forma pacífica. O en el ingreso, la primera herramienta para obtener un derecho, que es hacerlo en forma pacífica, no lo hizo. El señor Lanaro, en pleno ejercicio de su derecho posesorio, el 23 de febrero del 2010, encargó a la constructora del litoral que se le realice un proyecto para realizar obras sobre el terreno. Claramente está manifestando o ejerciendo o realizando acciones posesorias sobre ese terreno. También tengo impuestos pagos por el señor Lanaro con anterioridad de haber sido intrusado ese terreno, y por el señor Smith también, con muchísima anterioridad. Y ahora, señoría, una vez intimado, quería hacer un poco de referencia sobre la ampliación de la apertura de prueba y sobre la estructura. Se amplió la apertura de causa y se lo intimó al señor Charero. ¿Por qué? Porque en la clandestinidad despojó totalmente, previo a romper el cerco perimetral, ingresó y comenzó a construir una edificación en el terreno Cito, en calle Salto Uruguayo y Hipólito Yrigoyen de Concordia, despojando totalmente la posesión de Néstor Lanaro, que Néstor Lanaro tentaba hacer en ese momento. Perdón. Disculpe, doctora, después usted le doy la palabra. Textualmente digo: previo a romper el cerco perimetral, ingresó y comenzó a construir una edificación en el terreno Cito, en calle Salto Uruguayo y Hipólito Yrigoyen de Concordia, despojando totalmente la posesión que Néstor Lanaro detentaba hasta ese momento sobre el mencionado inmueble. Esa es la forma en que se lo intimó al señor Charero. El señor Charero, haciendo uso de su derecho, declaró, y encontramos claras y simples contradicciones que hacen que dejan a las claras que la teoría del caso expuesta por el señor Charero carece de toda veracidad. Dice: perdón, señoría, como dijo la defensa, el señor Smith comenzó un juicio de usurpación, clara muestra de su derecho posesorio sobre el terreno, que por un error inclusive ni siquiera atribuible al señor Smith, esa demanda se rechazó
sino que fue por falta de legitimación pasiva que se rechazó esa demanda, no se fue sobre el fondo de la cuestión. Dice que el señor Charelo dice que desde el año 88 al 92 los solomanos tomaron posesión de ese terreno y se construyeron un muro perimetral en el predio, en material de bloques de cemento en toda su extensión, un galpón de chapa, de unos 4x4 metros, para el estacionamiento de los vehículos. Fíjese, señoría, que el dictamen pericial de ese expediente es la perito oficial, la que dice que no existe muro perimetral que cierre el inmueble por sus 4 costados. En el límite oeste, en la medianera que tiene como vecino, frente a Salto Uruguayo, que están corporizadas con un cerco de madera realizado con tablas. El testigo, ¿cómo era el primero? Que yo nombré Sucheli, manifestó como él arregló y mantuvo ese cerco perimetral que lo hizo, cuando dijo que lo hizo por parte del señor Smith y por parte del señor Lanaro. Hay 2 vehículos, se constató que había 2 vehículos en el terreno y los testigos vieron cómo el señor Charelo lo ingresó ese mismo día que despojó al señor Lanaro de la posesión. Y él dice en su declaración que lo puso desde el año 98. En el año 2008, 10 años después, dice el perito que no había nada ahí adentro, que había un cobertizo muy precario. Y también termina manifestando, además del cobertizo expuesto en el bordo 4, se señala la instalación de una canilla de servicio cuya provisión de agua es la casa del señor Smith, dice el perito, ubicada en el límite sur del lote, al lado de un portoncito que comunica la propiedad del señor Smith. Señoría, están las fotos. Esta propiedad amarilla es la propiedad del señor Jacobo, testigo que dijo que el terreno era mío. Estas son las conexiones de agua que provienen de la casa del señor Smith. Por eso, señoría, como para ir acortando la cuestión, el señor Lanaro poseía ese terreno porque adquirió esos derechos comprando los derechos que poseía el señor Smith sobre ese terreno desde el año 71, y que en el día 7 de octubre del año 2010 el señor Charelo lo despojó totalmente de sus derechos posesorios que tenía hasta ese momento. Es por eso que estamos investigando una conducta típica, es por eso que rechazo totalmente el sobreseimiento limitado por la parte demandada de la parte de la defensa técnica, porque tengo pruebas suficientes, categóricas, objetivas y subjetivas de que el hecho existió, de que el hecho configura un delito y de que el delito y el hecho fue realizado por el señor Charelo. Nada más. Por lo que esta parte instó esta audiencia en base a los artículos, lo normado en el artículo 75 del Código de Procedimiento, y estando ya con un grado de verosimilitud tal como el que dije y enuncié, para pedirle a su señoría que ordene la restitución del inmueble al señor Charelo a favor del señor Lanaro. Bien, doctor. Bueno, la parte brillante mucho para agregar no tengo, más que adherirme a todos los dichos manifestados por el fiscal. Y sí manifestar de que está más que comprobado en auto la posesión pacífica, continua e ininterrumpida del señor Smith, que le cedió al señor Lanaro, y Lanaro, continuando esta pacífica posesión, fue turbado de la misma. ¿Turbado por quién? Por el señor Charelo. Luce de toda la prueba obrante en este legajo de todo
todos los actos posesorios realizados originariamente por el señor Smith y continuados por el señor Lanaro, y las claras contradicciones que el fiscal mencionó en cuanto a los dichos al momento de ejercer el derecho el imputado en la indagatoria, que poco coinciden con la realidad de los hechos. Por lo que adhiero al pedido y solicito también la inmediata restitución del inmueble y la imputación por el delito de uso. No mucho más. Bien, doctor. Sí, señoría. En primer lugar, respecto de los derechos de Smith, posesorios que haya tenido, no los discutí, no me interesa discutirlo. Sí puedo volver a referir que en el supuesto, es decir, en el compromiso de cesión de derechos posesorios con que el fiscal cree que se obtiene mágicamente la posesión de un inmueble, en la cláusula tercera se especificaba claramente que el resto, el saldo, serán abonados en el momento de que el inmueble en cuestión pueda ser transferido o bien desde el momento de obtener la sentencia judicial definitiva donde haga lugar a la demanda de usucapión interpuesta por el señor Smith. Esto es un compromiso de cesión, podrá tener virtualidad para el derecho civil, pero nos estamos olvidando una máxima del derecho civil que es posee el que posee, es decir, acá el señor Lanaro no fue turbado en la posesión porque no ingresó en la posesión. Pero mi pregunta es esta, no sé si yo me expresé mal o el fiscal lo entendió. Yo hago un planteo de tipicidad. Yo digo que ni en la apertura primigenia, ni en la segunda apertura, que el fiscal aclaró, no dice clandestinidad, no fueron descritos los modos de comisión que la ley exige taxativamente para que esto sea una figura penal. Si no fueron descritos y se hizo alusión a la clandestinidad no se configuró evidentemente porque el mismo denunciante dice que vio que construía una edificación. Eso no es lo típico de la clandestinidad, ver mientras tanto. Y respecto del ingreso, no se puede, por analogía, aplicar un ingreso forzado que desmintió mi representado, pero que de todas maneras no me interesa, no se puede asimilar a la violencia. Tampoco se denunció ni se escribió abuso de confianza, engaño, ni ninguno de los medios de comisión. Y también es atípico porque el despojo, vuelvo a repetir, no se concretó contra el que gozaba efectivamente de los derechos, porque el mismo señor Lanaro dijo que el día que murió el cedente de estos supuestos, es decir, el que se comprometía a ceder estos derechos, es donde supuestamente ingresó. Entonces, ese planteo de tipicidad estimo que ha sido, no ha sido contestado. El querellante agregó turbación, y turbación es otra de las figuras que contempla la imputación, por lo tanto, reitero el sobreseimiento por tipicidad. Bien. No, solo aclarar nomás que en la primogénea apertura de causa fue puesta la teoría jurídica y la proposición fáctica fue puesta en la ampliación de apertura de causa. Permiso, señoría. La primera apertura de causa se aludió a clandestinidad, por eso lo leí textualmente. Y en la segunda, es decir, despojaron clandestinamente, pero la imputación que recayó, y contra eso se tiene que defender el señor Charrelo, no repitió ni describió ninguno de los medios de comisión. Bien. Señor Charrelo, ¿quiere agregar algo? Sí, doctor. Bueno, muy cortito lo mío. Primeramente, yo al fiscal le pedí que solicite el expediente municipal del año 1992, donde consta que construimos el perímetro, el cerco perimetral, y hoy se puede contactar, porque todavía existe. Lo que sucede es que la cerca está 1 metro más afuera y jamás ningún perito ingresó a mi terreno. Primero. Segundo, el señor fiscal, yo le dije que mande un perito a periciar el vehículo a ver si había sido ingresado en ese momento o data de un estacionamiento de muchos años atrás. Porque el Volkswagen que está ahí, además del pedido de mi hermano a la municipalidad por el terreno, el Volkswagen
data de más de 10 años en el terreno y no está en uso. O sea que cualquier perito mecánico judicial, de lo cual yo también soy perito mecánico judicial, puedo contactar de que ese vehículo hace mucho tiempo que está ahí. Además, el señor fiscal tenía que haberse recursado de la causa por una cuestión de ética, porque a mí en persona me dijo que él había comido lechuga de ese terreno cuando mi hermano le prestaba el terreno a Smith y que le cobraba cuentas a Smith, cuentas del padre o algo, vaya a saber, por un lapso comercial. Por ende, si era conocido el señor fiscal, si era conocido del señor Smith, por una cuestión de ética, me parece a mí que tendría que haberse apartado de la causa. El señor Smith jamás tuvo la posesión real del terreno, siempre la tuve yo, porque yo trabajé toda mi vida ahí como mecánico en un pedazo de la parcela y lo otro sí, y hoy vivo en dicho terreno. Además, yo sufrí, en el mismo expediente mi hermano denuncia las turbaciones y yo lo acompañé e inclusive he firmado en comisaría cuarta denuncia contra el señor Smith cuando nos destruía en nuestra ausencia parte del muro perimetral que habíamos construido, que después tuvimos que hacer un cerco de madera. Lanaro jamás, el señor Lanaro jamás puso un pie en el terreno. Y los dos testigos que tiene, uno era familiar de Smith, porque son todos de la colonia de Federación, y el otro es un vecino, un sastre vecino de Lanaro que casualmente vive en el barrio. Además quiero agregar que he aportado y puedo aportar facturas de gente que me ha rellenado el terreno y que inclusive los invito a que llamen a los testigos, a esa gente para que venga a testificar. Quiero agregar que hasta el día de hoy, no sé si hoy lo hizo o no, el señor fiscal jamás llamó a mis testigos. Por ende, lo que quiero agregar en mi defensa es que primero, el cerco perimetral tenía un cartel que decía propiedad privada con mi número de teléfono. Segundo, en el cerco hay un portón con candado que creo que contan las actas policiales, cuya llave y cuyo candado es de mi propiedad. Y siempre estuve en el terreno. Y en la cláusula tercera, como dijo la doctora, porque más o menos lo leí, dice, una vez que el señor Lanaro terminara de pagar, terminara o tuviera la documentación, que en ese momento iba a tomar la posesión. O sea que está claramente definido que el señor Lanaro primero nunca pisó el terreno, nunca tuvo la posesión. Y Smith jamás tuvo la posesión real del terreno. Le solicito al señor fiscal que por favor reconozca que lo conocía Smith y que se aparte de la causa. Bien. Doctor, ¿sí? para agregar nomás, digamos, todos los dichos manifestados, digamos, en cuanto a la prueba y a que el señor Chavelo obviamente tiene todo su derecho, como lo manifestó en el indagatorio y luce claramente todas las contradicciones, la prueba que esta parte aportó y la pericia que se aportó a la causa fue de un perito designado en una causa civil cuyo juicio lo inició en vida el señor Smith contra Curdier, el juicio de uso capión, en el cual en fecha 22 de febrero del 2008, reitero, del 2008, hay fotos del inmueble y no consta ninguna apertura, ninguna construcción, ningún candado de propiedad de este supuesto de Charelo, no consta ningunos vehículos, claramente informa, y este perito es totalmente imparcial y fue la pericia ordenada por su señoría en aquel momento en el juicio civil. O sea, prueba más objetiva que esto, realmente cae de maduro todos los hechos por el señor Charelo. Y en ese expediente tengo entendido, si usted ¿lo permite el municipal? Le permito, esta es la presentación muestra, el expediente Camase, todo el expediente Camase, la resolución está en el expediente, pídanlo a la municipalidad porque la fiscalía jamás pidió el expediente a la municipalidad. De ese expediente, en el entonces abogado de la municipalidad, el doctor Romero, le dio la razón al señor Smith en cuanto a la posesión. Mentira, porque... Sí, señoría, agrego una réplica en la que... Pero, perdón, vamos a... Siempre tiene la última palabra el señor que está imputado. Está bien, doctor, permitir lo que usted manifestó.
Me acusan de Le vamos a dar, los autos y le los vamos a dar la autos. palabra a la No, defensora no, para que brevemente cierre. lo mío era un planteo de tipicidad, pero le aclaro al querellante que la pericia que él refiere dice: no se pudo recorrer el lote caminando en su interior por la existencia de patizal tupida. Es decir, que mal se pudieron haber contactado, ¿no?, los vehículos o actos positorios porque la pericia no ingresó. Bien. Habiendo escuchado a las partes, quiero que, en primer lugar, poner en claro esta audiencia ha sido ardua y con muchas cuestiones a elucidar. Pero entiendo que la cuestión medular en sede penal tiene que ver con un factum y tiene que ver con que si este factum, si este hecho puede encuadrar típicamente dentro de lo que las normas penales proveen. O sea, por ahí este tipo de delitos o este tipo de hechos suelen confundir normas civiles y normas penales, porque también hacen las normas civiles, también hacen a la protección de las normas civiles. Lo concreto y cierto, por lo menos que me queda claro en esta audiencia, es que existía una primera persona que tenía este inmueble de alguna manera o ejercía algún tipo de derecho, si no lo tenía físicamente al inmueble, que es el señor Smith. El señor Smith muere y cede, aparentemente antes de su muerte, sus derechos sobre ese inmueble que poseía, son derechos posesorios, al señor aquí presente, Lanaro. Pero lo cierto y concreto es que Lanaro no ingresa nunca al inmueble. Lanaro, el que ingresa al inmueble es el señor Chaveiro. No me interrumpa, doctor, estoy resolviendo. Si no le gusta lo que yo resuelvo, lo apela. Pero el que estoy haciendo, estoy resolviendo. Me puedo equivocar y para eso soy juez de primera instancia y en segunda instancia para recurrir mi error. De acuerdo a lo que se dijo en esta audiencia, esto es así. Y voy a decir por qué. Si bien el señor Lanaro, ustedes explicaron, ejerció y protegieron este punto de vista con una serie de actos que pueden tener virtualidad posesoria, como pedir a un arquitecto que haga una obra, contratar a una empresa que futuramente haga una obra, en inmuebles donde no ha podido aún ingresar. Puede haber realizado una serie de actos de pagar los impuestos sin haber podido ingresar al inmueble. En ningún momento ustedes dijeron que el señor Lanaro se haya sentado en ese inmueble porque no lo hizo. Porque está claro de lo que ustedes han dicho, de que no lo hizo. Bien, ¿con qué nos encontramos por eso voy a ser muy económico en esto, pasando ciertos rastrillos sobre todas las cuestiones civiles y cuestiones que ustedes han agregado. Lo cierto y concreto, vuelvo a decir, es que hubo un señor Smith que tenía derecho sobre ese inmueble y lo transfirió al señor. Lo cierto es que quien ocupó efectivamente ese inmueble es el señor. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora bien, ¿cómo lo ocupó? Si ese ingreso fue dentro de las normas y pautas instruidas por la ley penal, no tienen prueba suficiente. O sea, no hay prueba suficiente de que, si bien dice que cortó el alambrado, no hay prueba, no nos han nombrado testigos suficientes, prueba que, digamos, eficientemente está acreditado que es un ingreso violento, eficientemente está acreditado que hubo un ingreso mediante engaño, menos mediante clandestinidad y menos mediante amenaza. Entonces lo único que quedaría, la posibilidad, es la violencia. Pero la violencia, seamos honestos en esta etapa de que ustedes me hacen estos planteos, no está suficiente y eficientemente acreditada. Ahora bien, esa es una cuestión, con esto quiero fijar hechos objetivos y contrastables que tenemos
en este trámite tan complejo y en el cual hay intereses tan controvertidos entre ustedes. Por lo menos esto es lo que observo yo hasta este momento que ustedes vienen a esta audiencia. Quiero que, ante el planteo de la defensa nos está diciendo, miren, no negamos que pueda haber otras cuestiones de índole de derecho y que el señor Lanaro pudiera tener algunos derechos sobre este inmueble. Lo que negamos es que el señor pueda mantenerse una imputación seria y firme de usurpación cuando no se dan los medios permisivos. Ese es el punto que discutimos en materia penal. Todo lo demás puede quedar para las cuestiones de índole civil. Y el segundo punto que tendríamos que discutir, de acuerdo a lo que yo resuelva, es si corresponde una restitución o no. Y sabemos que una restitución va a depender, obviamente, de cuestiones de índole acreditadas en índole penal. O sea, por eso vuelvo a decir, y quiero ser claro en esto, este tribunal defiende mucho que las cuestiones que lleguen acá, que tienen formato o posibilidad de formato civil, sean discutidas en sede penal y no en la sede que corresponde. Porque si no, nos vamos a convertir en un tribunal civil y no en un tribunal penal, que para el que en realidad estamos acá. Fijados estos hechos, en definitiva, más allá de la primera calificación o segunda calificación que se ha dado al hecho, lo cierto es que la Fiscalía dice que el imputado aquí, el señor Chalero, ingresó de alguna forma típica. La forma típica sería la violencia. O sea que su ingreso es ilegal en este inmueble y que, siendo ilegal, ha configurado una forma típica y por lo tanto debe mantenerse la imputación y restituirse el inmueble. Estoy, digamos, objetivamente concretando los puntos. Bien, ¿qué protege el delito de usurpación? ¿Cuál es el sentido que tiene nuestro código de usurpación? Lo que protege el delito de usurpación garantiza normas del derecho civil. ¿Pero qué garantiza del derecho civil? La posesión y tenencia. Acá se habla de posesión. La pregunta es si podemos hablar de una posesión no efectiva y de una cesión de derechos, una posesión virtual, y si esa posesión virtual es la que protege las normas del Código Penal o la posesión efectiva. Esa es la pregunta de esta audiencia. Esa es la verdadera pregunta de esta audiencia. O sea, más allá de todas las cuestiones, basándome en los puntos que fijé anteriormente, esta es la gran pregunta. Dice las normas penales, dice, básicamente se tiene la posesión de un inmueble su propietario, en tanto que la tenencia, la mera tenencia, la tiene aquel que por más que ocupe o habite el inmueble, sabe que no le pertenece porque reconoce derecho a otra persona. Entonces sería para el caso de alguien que alquila un inmueble. O sea, el mero tenedor también está protegido porque reconoce la posesión en otra persona. Se protege la posesión y tenencia material del inmueble y no el nudo derecho a propiedad o posesión. En consecuencia, el propietario, por ejemplo, que tiene desocupado y permanente vacío y cercado de un inmueble, no puede ser sujeto pasivo de usurpación, ya que demuestra no tener dominio sobre el inmueble. Por eso, y por esta cuestión, aclaro que el medio comisivo esencial en el delito de usurpación es el despojo. No hay otra forma de comisión porque la violencia, la amenaza, el engaño, la clandestinidad despojan. Son formas de despojo. Si hay turbación en derechos, existe una innumerable cantidad de acciones posesorias,
reivindicativas en el área civil. Son numerosísimas y para los que somos abogados sabemos que cuando llegamos a la materia de derechos reales es bastante difícil pasar esa bolilla porque son innumerables las acciones de índole civil e incluso de índole policial que acuerdan las normas civiles. Pero fíjense algo, posesión y tenencia están protegidas por las normas civiles mediante lo que yo acabo de decir, las acciones posesorias, y tiene una naturaleza jurídica obviamente del derecho civil. Y el 181 del Código Penal tiene que haber ejecutado violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad. Pero aún hay más. Dice también la ley, dice que el derecho de posesión es el que tiene el propietario sobre la finca de su propiedad, técnicamente conocido como derecho real, en tanto que el derecho de tenencia es el que tiene, como dije, el inquilino. O sea, se tiene para otro, o el comodatario, pero deben vivir en la finca, deben estar en la finca. ¿Por qué? Porque el aspecto objetivo de la tipicidad es el despojo. Y el despojo se despoja es desposeer, es decir, privar al propietario legítimo tenedor del uso y goce de la finca. Y para que la acción de despojo resulte típica, tiene que perpetrarse por alguno de los medios taxativamente enunciados por la ley. Si se la realiza por cualquier otro medio, no habrá tipicidad. Y tenemos un medio comisivo no suficientemente probado en esta instancia. Por otro lado, la negativa al ingreso de una persona al inmueble, la mera negativa de permitir el ingreso de una persona a un determinado inmueble, no implica en principio ningún medio comisivo. Pero la modalidad de comisión tiene que ser la violencia. Entonces veamos si tenemos suficientemente acreditada la violencia, que es la que en alguna medida ha planteado la Fiscalía. La violencia tiene dos formas: la material, que es despliegue de energía que puede recaer sobre personas o sobre cosas, y la violencia moral. Pero sabemos que acá, si se ha planteado alguna violencia, es la violencia sobre un alambrado. Esa violencia no está suficientemente acreditada en este legajo con los elementos que planteó el fiscal. Por lo tanto, entiendo que no se dan en esta instancia los elementos típicos para poder, la tipicidad objetiva, para poder establecer de que nos encontramos frente a un despojo en los términos de la tipicidad objetiva que requiere el delito de usurpación. Esto no perjudica en absoluto los derechos que pudiera tener el señor Lanaro sobre ese inmueble, ya que tiene una cesión de derechos y tendrá las vías legales habilitadas en sede civil para poder adquirir la efectiva posesión sobre ese inmueble, la que no tiene en la actualidad, y le doy el carácter de virtual. Por estas razones entiendo que, en primer lugar, voy a hacer lugar al planteo formulado por la defensa. Entiendo que la Fiscalía no nos ha manifestado en esta audiencia de que existan otros elementos de prueba pendientes de realizar, sino que si lo hubiera manifestado podría plantearse solucionarse de otra manera esta cuestión, pero entiendo de que no nos encontramos sí frente a un hecho. El fiscal, cuando alega, dice, sostiene como que no hubiera, desde la perspectiva de la defensa, no hubiera un hecho. No sé, hay un hecho acreditado, que es el que dije al principio. Lo que queda
una vez que observamos los elementos que han planteado las partes, es que quede esta situación de que el señor es sesionario de derecho, de que realmente hubo un señor anterior y que quien está ocupando el inmueble, está ocupando el inmueble, la muerte del señor Smith es el señor Charelo, y que su ingreso no está aprobado con alguno de los mecanismos, por lo menos en forma suficiente, acreditado materialmente, este hecho de que el ingreso haya sido de alguna forma ilícita. A tal punto está acreditado esto, que desde las propias acciones de las partes surge esto. Tengan en cuenta de que las partes han instaurado acciones civiles anteriores a la acción penal. Y si a mí me despojan en forma inmediata